Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo Abogados y damos bienvenida a nuestra compañera Sandra. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy a falta de un tema vamos a tratar dos, porque vamos a hablar por un lado de comprar la hipoteca antes de la subasta y después comprar el inmueble después de la subasta. Exacto. Son dos cosas distintas que a veces se engloban todo dentro de lo que es cesión de crédito. ¿Vale? Entonces, os voy a explicar un poquito en qué consiste cada una y los riesgos. Ya sabes que yo siempre busco los riesgos para que el inversor o el consumidor que quiera acceder, pues bueno, que sepa un poquito lo que le puede pasar. Estupendo. Bien. A ver, vamos a empezar un poquito con el explicaros hay gente que se dedica a esto, que son inversores, lo tienen clarísimo, pero bueno, un poquito para los consumidores de a pie, ¿vale? Para que sepamos en todo momento en qué nos estamos moviendo. Vale, comprar hipoteca antes de la subasta o cesión de créditos o como le llaman los inversores experimentados y los fondos y todo, se llaman NPL. ¿Vale? ¿Qué es una NPL? ¿Qué es un crédito? ¿Qué es comprar la hipoteca antes de una subasta? Vale, partimos de que son préstamos con una garantía hipotecaria, es decir, alguien que pidió un préstamo, no ha podido pagarlo y ese préstamo tenía una garantía hipotecaria que era, si no pago, responde mi vivienda o el inmueble o lo que fuera. ¿Vale? Y entonces son fallidos, es decir, el banco, que era el prestamista, pues ha determinado que ese préstamo está impagado, es fallido y lo comercializa. Hace años solo se comercializaba entre grandes entidades bancarias y fondos de inversión y se compraban paquetes muy grandes y lo que estamos viendo ahora es que como todos esos fondos de inversión están saliendo un poquito de España por todo el tema de protección deudores, protección alquileres, protección personas vulnerables, son grandes tenedores, bueno, empiezan a tener muchas limitaciones. Entonces, estos fondos lo que vienen a hacer ahora han ido segmentando y ahora lo que se dedican es a vender esos créditos a pequeños inversores o a consumidores y ya son productos que puedes acceder de uno en uno, ya no paquetes grandes como hacían antes, una burrada de millones y se llevaban deuda, pues no sé cuántos productos. Entonces, al estar un poquito abiertos, sí que es verdad que hay servicers que comercializan estos productos y luego hay mucha gente que quiere invertir o quiere ver la manera de adjudicarse a un inmueble con una rebaja de precio o con la intención de sacar una rentabilidad más rápida que la compra-venta a precio de mercado. Vale, entonces, cuando tú compras el préstamo, el crédito, que se llama, se hace a través de una escritura que es de compra-venta notarial, compra-venta o cesión de crédito. Y entonces tú ahí lo que compras son los derechos que tiene o que tenía el banco o el fondo con respecto a ese préstamo. Por lo tanto, tú te subrogas en la posición. Tú ahora eres el banco, eres el acreedor y hay un impago y entonces hay que tomar una serie de medidas para poder ejecutar el inmueble y poder cobrarte la deuda. ¿Y en qué consiste, básicamente? Vale, sencillamente es una compraventa de una deuda. Los derechos de cobro de este préstamo, ¿vale? Y este préstamo tiene una garantía hipotecaria. ¿Qué significa préstamo con garantía hipotecaria? Lo he explicado muchas veces, pero bueno, así ya aclaramos conceptos. La garantía hipotecaria es para el caso de incumplimiento en el pago de un préstamo. Yo he determinado que como garantía pongo una vivienda, que es la hipoteca, ¿vale? Y esa vivienda o ese inmueble o lo que sea, se deja de pagar, entonces es el bien que hay que realizar. Es decir, si yo pido un préstamo de 100 y se valora la vivienda por 100 y dejo de pagar, tengo un procedimiento que se llama ejecución hipotecaria, entonces sacaré a subasta esa vivienda y yo como banco, como acreedor o como comprador del crédito, me cobraré con la venta o con la subasta de esa vivienda. Y entonces es además carga hipotecaria normalmente está en primer lugar, por lo tanto tiene prioridad
primero hay que ir contra la vivienda y si luego hubiera todavía más deuda, luego pues contra más patrimonio del deudor. ¿Vale? Y entonces conlleva un poquito todos los derechos. La hipoteca, los intereses, las penalizaciones, los intereses de demora. Tú al final compras la deuda, te posiciones en la situación del acreedor y entonces tú ahora eres el banco, que es un poco lo que entendemos los consumidores. Vale, cuando esto sucede no es obligatorio que a mí me lo comuniquen. Yo puede ser que esté pagando mi préstamo o haya dejado de pagarlo por las razones que sean y piense que mi acreedor es Banco X, pero cuando me llega la demanda a mí me lo reclama un fondo, ¿vale? Ahí ese fondo ha tenido que acreditar la cesión del crédito, que está inscrito a su nombre y todo. No hace falta que a mí me lo notifiquen. Estos temas de las hipotecas cambian de titularidad constantemente, ¿vale? De un fondo grande a uno pequeño o lo que fuera. Entonces, normalmente no nos damos cuenta hasta que no hay un impago y hay una reclamación. Y algo que nos descuadra un poco es ¿cómo se compra una hipoteca en situación de impago? Bien, bueno, como ya os he explicado antes un poquito, antes era un sector que estaba muy cerrado solo para inversores grandes y fondos grandes y ahora como se ha abierto, pues bueno, a través de los servicios o despachos de abogados o bancos, o ya es que está muy abierto ya. Puede ser que nos ofrezcan, oye, puedes comprar este crédito, saldrá subasta, es un buen asunto, puedes invertir, lo que sea. Por lo tanto, al final es una compra normal. Se va al notario, pero en vez de comprarte un inmueble, lo que te compras es los derechos de cobro de ese préstamo, ¿vale? Entonces se llama cesión de crédito. Antes el titular era Banco X y ahora soy yo, ¿vale? Y inscribo en el registro de la propiedad que la hipoteca va a favor del nuevo titular, que en este caso, por ejemplo, seré yo. Entonces, el deudor lo que hará es me pagará a mí y si deja de pagar, pues yo me subrogan todos los derechos que tenía el banco. Seré yo la que tendrá que ejercitar la demanda de ejecución hipotecaria, la que sacará subasta el inmueble y bueno, luego todo el proceso que ya explicaremos. Y esta compraventa es igual que una vivienda, conlleva pues eso, ir al notario, pagar unos impuestos, llevarlo al registro de la propiedad y entonces yo ya soy a todos los efectos titular, acreedor de ese dinero. Bien, todo esto al final lo que conlleva o estas cesiones de crédito se llevan a cabo porque los bancos en principio necesitan liquidez para seguir prestando dinero. Si tienen un préstamo fallido o impagado, pues bueno, en base a sus cuentas de resultados y todo, pues van acordando, pues van sacando, van recuperando algo de dinero que vuelven a poner en circulación y si no es un dinero que lo tienen bloqueado, ¿vale? Entonces sí que es verdad que se pueden adquirir estos derechos con valores muy inferiores al valor real de mercado de un inmueble. ¿Y cómo se recupera la inversión y se genera rentabilidad? Bien, a ver, para recuperar esta inversión hay que tener en cuenta que yo comprando el crédito no compro la casa, no me adjudico directamente la casa, ¿vale? Tengo el derecho de poder reclamar a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria que va a derivar en una subasta, ¿vale? Entonces, en esa subasta pujará alguien y el precio que se obtenga me lo tendrán que pagar a mí y me cobraré mi deuda, ¿vale? Entonces, puede ser que en esa subasta, si no comparece nadie o las pujas son por debajo de los límites que marca la ley, por defecto me lo adjudico yo, el acreedor, ¿vale? El ejecutante. Pero solo por defecto. Si alguien puja, yo cobraré dinero. Solo me adjudico si nadie puja. ¿Vale? Entonces, claro, ahí hay un riesgo y ahí muchas veces tenemos un poco el tema de que los clientes consumidores entiendan que cuando compras el derecho de cobro, no el inmueble. El inmueble puede ser que sí o puede ser que no. ¿Vale?
Y además luego hay que hacer un estudio previo porque el valor de subasta ya se fijó en la escritura, puede que sea muy alto, puede que encima tengas que poner dinero, que no recuperes la inversión, bueno, hay que hacer un análisis muy exhaustivo. Vale. Otra manera, por ejemplo, de recuperar la inversión y que esto sea rentable, pienso que esta es la peor, ¿vale? La de la ejecución porque es muy largo y da mucho trabajo, problemas y se alarga mínimo 1 año o 2 años yendo bien todas las cosas, ¿vale? También se puede llegar a un acuerdo con el deudor, el propietario de la vivienda, para una venta consensuada. Es decir, llegamos a un acuerdo, se vende, tú me devuelves el dinero y el resto para ti. Y ya por lo menos se recuperó la inversión un poco más porque yo he comprado más barato. ¿Vale? O también se puede adquirir el inmueble, ya como lo explicaba antes, en subasta, o llegando a un acuerdo con la otra parte y firmar una dación en pago. Es decir, tú me entregas la vivienda y yo te cancelo la totalidad de la deuda. Y quedamos a cero. ¿Vale? Y entonces ahí sí que está bien porque es algo rápido y lo vas gestionando tú. Y ya no dependes del procedimiento judicial, de la subasta, de las tasas, de todo el proceso judicial que normalmente, pues bueno, el volumen de trabajos de los juzgados y que son procedimientos en los que hay un montón y todo eso, pues normalmente hay mucha dilación en el tiempo. ¿Y cuáles son los riesgos de la compra del crédito? A ver, riesgos, que es lo que yo siempre me pongo en riesgos. A ver, toda operación toda inversión siempre tiene un riesgo, porque si no todos invertiríamos como si nada. Vale, en primer lugar nosotros lo que hacemos es hacer un estudio previo de la operación. Y los pasos a seguir de este estudio previo es, en primer lugar, conseguir la escritura del préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque en esa escritura se pacta lo que me han dejado, con qué plazo, el valor que le di al inmueble en caso de no devolver el dinero, las penalizaciones, todo, ¿vale? Y entonces yo ya sé un poquito lo que estoy comprando, con qué condiciones puedo reclamar. Otra cosa que también hay que tener en cuenta cuando se hace el estudio es cuando a mí me venden el crédito, hay ya un procedimiento judicial en marcha y yo lo único que tengo que hacer es subrogarme, es decir, en la posición que estaba el ejecutante acreedor, que era Banco X, ahora soy yo. ¿Vale? Que eso se acredita con la escritura en el juzgado y sigue el procedimiento. Y entonces no es lo mismo que el procedimiento esté con la demanda presentada o que ya se haya solicitado la subasta, ¿vale? Porque ahí me ahorro mucho tiempo. Todos los impedimentos judiciales, falta de notificación, oposición por el deudor, que si nulidad de una cláusula de otra, todo eso ya me lo he ahorrado y entonces, claro, si lo tengo ya para que salga a subasta, pues tiene otro precio y tiene otros riesgos. ¿Vale? Y entonces, y luego otro de los riesgos que podemos ver. Si yo como ejecutante tengo que tener muy claro cuál es el valor a efectos de subasta para el caso de que no comparezca nadie y nadie puje, porque si no me lo adjudicaré por el mínimo que establece la ley, sea vivienda habitual, no sea vivienda habitual, sea superior a la deuda, inferior. Hay que jugar un poco con todos esos números porque puede ser que al final el valor de subasta sea muy alto y yo me lo adjudique por un valor muy alto y ese valor muy alto luego tengo que pagar impuestos y luego cuando lo saque a la venta tendré pérdida porque he pagado mucho, o puede ser que todavía me toque desembolsar dinero porque hay acreedores posteriores y la puja mínima era muy alta y entonces me cobro yo, pero igual tengo que poner tanto dinero para que cobren los segundos, tercer, cuarto acreedor que esté inscrito. ¿Vale? Entonces, todo eso lo hacemos un análisis previo de riesgos y de rentabilidad. Y luego otra cosa que también es muy importante y es la que más problemas nos está dando a día de hoy es el tema de la ocupación, pero no de ocupación de ocupas, sí. De si el deudor al que hemos ejecutado, ¿vale? Vive allí, es su vivienda habitual, ¿vale? Y está en situación de vulnerabilidad.
¿vale? Que tiene que cumplir unos requisitos y entonces ahí los lanzamientos de momento están paralizados hasta mayo del 24, pero los llevan prorrogando cada 4 años desde el 2012. En mayo del 2024, 100% lo van a prorrogar otros 4 años más. Entonces, claro, yo seré propietario, tendré la nuda propiedad, o sea, seré el propietario, pero no podré disponer del bien porque hay un deudor que tiene unos derechos, porque está en una situación vulnerable, ¿vale? Si en la vivienda hay unos inquilinos con un contrato, entonces ahí no pasa nada según de cuándo sea el contrato, es que hay que analizar muchas cosas. Podré resolverlo o tendré que mantenerme en el contrato, me subrogo, ¿vale? Ahora soy yo el arrendador y me tendrá que pagar a mí, que si no me paga y son vulnerables, pues voy a tener el mismo problema, lanzamientos suspendidos, ¿vale? O que sean ocupas, y entonces tendré que iniciar el procedimiento correspondiente para poder echarlos, ¿vale? Y entonces esto significa más tiempo, más coste y más riesgo. Por lo tanto, estas 3 cosas para mí, o 4, no sé cuántas he explicado, más que nada me parece fundamental tenerlas claras antes de realizar cualquier compra. Si aún así el precio de la compra del crédito es muy económico y se puede asumir el riesgo, ahí perfecto. Pero yo siempre en el despacho intentamos dar toda la información de los riesgos que pueden darse. Porque claro, tú al final haces una inversión y igual hay hasta 4, 5, 6 años, 8 o los que sean, no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces has invertido un dinero en el que no le puedes dar rentabilidad porque hay alguien ahí con unos derechos por vulnerabilidad, ¿vale? Y además todas estas leyes que son ahora nuevas, que han sido ahora a final de año y todo, pues son un poco lío, porque ahora para presentar una demanda de desahucio o lo que sea, vamos, tienes que acreditar de todo y si no las admiten, o sea que se complica un poquito la cosa. Perfecto, y vamos a entrar en el segundo tema de hoy que vamos a hablar, que es comprar el inmueble después de la subasta. Vale, a ver, esto es o cesión de remate, porque a veces cuando tengo clientes o consultas o lo que sea y se confunden, ¿vale? Porque quiero comprar la cesión de remate, pero lo que les están ofreciendo es la compra del crédito desde el inicio, todavía no hay ni procedimiento judicial. Entonces, esto hay que aclararlo también. Vale, cesión de remate. Vale. Cuando banco, fondo, Pepito, quien sea, ha ejecutado un préstamo hipotecario, ha salido a subasta el inmueble y no hay pujas o las pujas no se aceptan porque son inferiores, se adjudica por defecto el inmueble el que ha ejecutado, ¿vale? Entonces, Banco X ejecuta, nadie puja porque es muy alto, entonces se lo adjudica por un valor el que fuera, ¿vale? Entonces, ese ejecutante que se va a adjudicar el inmueble por defecto tiene derecho a la cesión de remate, es decir, puede buscar a un tercero que iguale ese importe. Es decir, la subasta mínima por subasta eran 100.000 y nadie ha pujado, nadie llegaba a los 100.000, que era el mínimo con el que podía salir a subasta. Tiene 20 días hábiles para buscar a un tercero que diga, yo me lo quedo por ese dinero, ¿vale? Y entonces, el derecho que tiene el banco de que ya se supone que es propietario por adjudicación en subasta, se lo pasa a un tercero, ¿vale? Y esta cesión de remate, lo normal es hacerla vía judicial, es decir, el tercero interesado comparece junto con el banco y el banco dice que cedo el remate a Pepito López con DNI y tal por este importe. El secretario judicial lo aprueba, llama al tercero, el tercero consigna el precio de la puja que se había adjudicado el banco y entonces el decreto de adjudicación de ese inmueble no irá a nombre del banco o del ejecutante, sino al nombre del tercero porque ha cedido el remate. El banco ha recuperado el dinero y al final un tercero se queda el inmueble. ¿Por qué? Porque los fondos y las entidades ya no quieren inmuebles, ¿vale? Porque tienen muchos problemas, son grandes tenedores y pues bueno, puede ser que sea de los inmuebles ocupados, o sea, problemáticos,
¿vale? Y entonces lo que hacen, pues nada, hay un tercero que lo adquiere y se acabó. Pero ahí ya te has evitado todo el procedimiento judicial y todos los problemas que te podía dar. Tú ya se ha celebrado la subasta y simplemente el decreto de adjudicación está a tu nombre. Ese decreto de adjudicación luego pues necesitarás el testimonio, inscribirlo, pagar los impuestos correspondientes y inscribir eso, impuestos correspondientes, y luego ya te tocará. El único riesgo ahí que tienes es el de la ocupación. Te has quitado los anteriores, pero tienes para mí el gordo, porque los otros es tiempo, ¿vale? Claro. Jugar un poco con tiempo. A mí el que más me preocupa es quién está en la vivienda, con qué condiciones o con qué intenciones. Y un término que sí me gustaría que nos explicaras es ¿qué son los reos? El reo es eso, a ver, el reo es las siglas en inglés de lo que se llama cesión de remate. Perfecto. Vale, y entonces los entendidos, pues eso, hablan de PNL y reo. Y entonces cuando oigáis, me han ofrecido un NPL, pues es una compra de crédito, o me han ofrecido un reo, es una cesión de remate. Te digo porque ahora cada vez lo utiliza más gente. Si nos queda claro la nomenclatura. Y bueno, ya que hemos hablado del reo, ¿cómo realizar una valoración correcta de un reo? Vale, ahí es lo mismo, el valor del activo adjudicado, es decir, por cuánto voy a pagar la cesión de remate, qué valor tiene real de mercado y si hay ocupación o no. ¿Vale? Y entonces ahí valoraremos si está por la adjudicación o la compra o sea, la cesión de remate, es decir, el que pongan la vivienda a mi nombre en el decreto de adjudicación o yo como el adquirente, por el valor que se fijó en la subasta de adjudicación del banco, si es un precio rentable o tiene un valor rentable para que yo luego le pueda dar rentabilidad, ¿vale? O puede ser que no sea nada rentable y es porque es la casa de mis sueños y la quiero, ¿vale? O sea que hay veces que puede ser más un poco tema sentimental que de inversión económica. Y sobre todo la posesión plena de este activo para mí es lo fundamental. Es decir, hay que tener cuidado donde te metes porque puede ser que también cesión de remate me lo adjudiquen a mi nombre y luego esté allí alguien viviendo que es imposible que tenga otra alternativa de vivienda y esté allí. Y no hay manera de, si no cambian las circunstancias o las leyes, pues tienen los derechos que se quedan en las viviendas. ¿Vale? Y por ejemplo el coste es menor porque no tienes que iniciar un procedimiento judicial, abogado, procurador, tasas, edictos por si no los notificas, agilidad, tal cual. La compra del crédito también tributa, ¿vale? Notario, registro, impuesto. Aquí directamente me lo adjudico y pago en la Comunidad Valenciana el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el 10%, pero vamos, como son impuestos cedidos a las comunidades, varía entre el 6 y el 10 o el 11 en Sevilla, no lo sé, según los importes también. ¿Y qué riesgos tiene este tipo de inversión? Vale, a ver, riesgos. Pues bueno, los riesgos son todos un poquito los que os he contado. Para mí es saber qué compro, con qué condiciones y qué estado tiene. O sea, cómo me voy a encontrar la vivienda, quién va a estar allí. ¿Vale? Y luego el riesgo, tiempo. Hay gente que igual necesita unas inversiones o lo que sea muy a corto plazo y entonces le digo, no te metas en un procedimiento judicial que acaban de presentar la demanda. En cambio, si ya está fijada la subasta o ya se ha celebrado y es una cesión de remate, pues los tiempos se acortan mucho. Pues es un poquito ver, según el interesado, qué situación tiene cada uno y qué es lo que quiere. Entonces, para nosotros lo que hacemos siempre es el estudio. A mí es lo más importante, porque luego ya es el procedimiento judicial, lo que sea, que sí, que es laborioso, las demandas son muy largas, 1000 vistas, 1000 oposiciones, incidentes, para arriba, para abajo. Pero, por lo menos con este estudio previo, sé si me interesa meterme o no. Y entonces al final es como ir cortando un poquito de raíz. Este me puede interesar, este no, demasiado riesgo, este no me compensa económicamente, lo que sea. ¿Vale? Y entonces, bueno, aquí pues
Es lo que hacemos un poquito en Marín y Mateo Abogados. Estupendo. Bueno, siempre recalcamos que cada caso es particular, no se puede generalizar, hay que analizarlo individualmente. Y yo creo que en este caso aún más incidimos en este tema. Si alguno de nuestros oyentes pues está en alguna de esta situación, pero dice, sí, pero es que lo mío es diferente porque además me pasa esto, y quieren solicitar vuestra ayuda, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Bien, a ver, lo pueden hacer a través de nuestra web, marinimateoabogados.es, a través de nuestro correo de información o de contacto, que es info@marinimateo.com, en nuestro teléfono 96 320 2876 o en nuestros despachos. Lo que pasa que sí que es verdad que siempre atendemos con cita previa. Entonces, bueno, primero hacemos un pequeño contacto de llamada o por email para que cuando venga el cliente nos traiga la máxima documentación posible para que la reunión pues sea efectiva. Estupendo. Y así pues y así podremos hacer el estudio más fácil. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Hasta luego.